Buenas, compas y compañeros y compañeras. Hoy estoy yo para casi todo y me van a ayudar. Hoy las preguntas del chat van a estar el gran José Honorio y luego tenemos muchas sorpresas hoy. Hoy es un día muy especial, hoy es el día del 14 de abril y es muy especial para todos. Y bueno, y recordar que estamos retransmitiendo por 3 canales a la vez, por Londemos, Círculo TV y Policrítico. Bueno, pues dentro cabecera, becario. Bueno, ¿y a quién tenemos aquí? Hombre, Ramón. Ramón, el candidato a la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Aquí lo tenéis. Y bueno, Ramón, te voy a poner un vídeo, que es lo que hacemos primero. Vamos para allá con él. Que tú dices, hombre, la nacionalidad de España, nosotros continuamente nos dicen, Juan Carlos, no estáis defendiendo a España. Sí, que tengo que estar continuamente defendiendo a España. Hemos perdido el desarrollo de la transitoria quinta aquí en Ceuta. Nosotros que decimos que tenemos unos derechos humanos, que tenemos que ser un país serio, que tenemos que respetar los acuerdos internacionales que tenemos firmados y que a partir de ahí desarrollemos todo lo demás. No tenemos que estar continuamente diciendo que estamos en contra de que se utiliza al pueblo, a los niños, a las mujeres como moneda de cambio para presionar para lo que sea. Es que evidentemente hay intereses detrás. Los seres humanos no se pueden utilizar para intereses, y si España participa del juego y si Europa participa del juego, lo estamos implementando. Y esa es la política migratoria de Europa, por desgracia. Es que no existen unos protocolos más que uy, que viene, miramos para otro lado y soltamos dinero. No, por favor, vamos a ponernos ya en serio de una vez. Es un fenómeno muy complejo y no va a parar, solo sabemos cualquiera. Y evidentemente 1000 chavales refugiados, pero España sí, Europa sí, y los ciudadanos y las ciudadanas de Ceuta son personas hospitalarias, y el gobierno de la ciudad de Ceuta y la delegación del gobierno no pueden permitir que parezca que los ciudadanos ceutíes, que las ciudadanas de Ceuta no son hospitalarias. Hay que ejercer fuerza con quien hay que ejercerla, y no con las víctimas, no con unos menores. Pues nada. ¿Qué? Mira, Ramón, ¿qué tienes que decir? A ver. Pues ¿Te has quedado sin voz? me he quedado, la verdad, que emocionado, profundamente emocionado. Mi perrillo parece que también. A ver si Nada, se para. no pasa nada. Y Así la se verdad hace que más viral el vídeo. muy emocionado, Raúl. Es una entradilla que yo creo que une perfectamente lo que es la parte orientalista de Ceuta con la parte de cultura greco-romana. Yo creo que habéis fusionado perfectamente parte de la esencia de lo que es este territorio, o sea, por lo menos la parte fundamental de la esencia de este territorio. A mí me ha emocionado muchísimo. No, la verdad que está muy chulo, la verdad, y no es. Bueno, antes de empezar ya la entrevista con Ramón, ya sabéis, ya podéis dejar vuestras preguntas hoy al compañero José Honorio. Bueno, vamos a romper el saco. Cuéntanos y explica a la gente, que tú mejor que nadie, quién eres, de dónde vienes, tus estudios, porque tus estudios ayudan mucho a, entiendo yo, a entender muchos problemas
y a expresarte como te expresas. A ver, ¿a dónde vienes? Cuéntame. Yo me lo pregunto, todavía me lo estoy preguntando de dónde vengo, Raúl. ¿Hacia dónde voy? Pues voy a la inexistencia, como mucha gente. Tengo la suerte de haber nacido, lo que otras criaturas, pues otras personas, pues no. Rodríguez viene de una familia humilde, una familia profundamente de derecha. Soy la oveja en el mejor sentido, porque las ovejas negras están en extinción, por ejemplo, en la zona de Castilla-La Mancha, tristemente. Y vengo de una familia humilde que ha tratado con mucha pobreza, con mucha desigualdad, que he crecido duchándome con agua calentada al sol en un barreño de sim y que he tenido la suerte de que a través del esfuerzo y de las oportunidades que me dio una sociedad que empezaba a ser democrática, pues pude ir mejorando en la vida con mi estudio universitario y luego un poquito de fortuna, esfuerzo y fortuna. Soy una persona que tengo claro que hay que darle oportunidades a todos los seres, porque aquí podría implicar con lo que es la ley de bienestar animal, pero por supuesto si se lo voy a dar a los animales no se lo voy a dar a las personas, lo tengo absolutamente claro. Y mi formación académica pues transita desde la parte técnica de la ingeniería a la parte humanística de la antropología social y cultural. Entonces comencé también mi pinito, pero no pude terminar los estudios sobre sociedad y religiones, que no tengo aparcado. Algún día tengo claro que terminaré el doctorado en sociedad y religiones porque es un tema que me fascina. Me fascina cómo a través de la religión han conseguido crear ciertos sistemas de los que yo creo personalmente que provienen los primeros estados en el Neolítico. Están totalmente relacionadas a religión y poder militar, para mí. Entonces, he divagado un poco. Ramón Rodríguez también es eso. No. Aquí dejamos hablar. Aquí, si te pones muy pesado, te corto, pero no. Te lo agradecería sobre todo para que hay confianza conmigo. Nos conocemos ya. Lo que tú decías, pues tengo una formación humanística y tengo una formación técnica. Tengo la oportunidad de tener una visión más global de las cosas. Claro. Yo conozco a Ramón de hace ya varios años. ¿Y por qué? Porque es muy... no le gusta venderse, pero es un máquina. La antropología le sirve como para conocer las culturas y tal, y su ingeniería le está ayudando a reciclar, vamos a decir así, alguna rueda pinchada, ¿no? Vamos a ver, pero que rueda como nadie luego. Haznos un panorama así un poco más amplio de Ceuta, para los que estamos un poco neófilos, porque os acusan mucho de que sois pro marroquíes, ¿no? Mira, nosotros y nosotras somos pro marroquíes, pro suecos, pro ucranianos, somos pro humanidad. Nosotros sí señalamos a los estados expansionistas y que no dan libertad. Marruecos no es una democracia plena, como estado ni como gobierno. Ahora, el pueblo de Marruecos es una maravilla. Entonces, a nosotros que se nos acusa es de querer vender a nuestra ciudadanía, a la ciudadanía ceutí, a Marruecos. Y eso es una falacia y una mentira absoluta. Primero porque nosotros no mercadeamos con las personas, en absoluta, ni lo haremos en la vida. Pero sí que defendemos la humanidad. Y un señor marroquí o una señora marroquí es tan humana, evidentemente, como puedo ser yo, un señor de Zamora o una señora de Cuenca. Y todos los pueblos tienen una gran parte positiva, por no decir todas. Se empiezan a atropellar las cosas cuando actúan los estados. Y eso es diferente. Sí. Joder, que tú me dices, ya te digo, es recurrente, porque, y sobre todo por el ámbito de la ultraderecha. La ultraderecha se dedica siempre a poner pegatinas. Ellos inventaron lo de los 150 caracteres del Twitter, pero lo redujeron. Te ponen una etiqueta y se quedan tan panchos. Y son estos inventos de esta gente que le gusta segregar y tachar. Y entonces, claro, yo entiendo perfectamente, mi hijo es de Salamanca, nació en Salamanca. Yo cuando voy a Castilla y León, pues entiendo perfectamente que un señor o una señora de Vitigudino o una zona de al lado, o si me voy a Ciudad Real de Manzanares, pues no entienda lo que es la realidad ceutí. Y si le venden, oye, pues mira, allí hay 3 tíos que quieren vender parte del territorio nacional, pues se sentirán súper ofendidos. Pero los primeros que venden al territorio nacional con la gente
son la gente de derecha. Y lo mismo con lo que ocurrió durante la crisis anterior de 2003. Yo soy una consecuencia de la crisis de 2003. Yo trabajaba en un estudio de ingeniería ganando tanto dinero, porque trabajaba en la Costa de Sol, donde era el sitio de Europa donde más grúa habría, donde más se construía. Yo no sabía ni lo que ganaba, porque tampoco tenía tiempo para mirarlo, estaba todo el santo día. Y con la crisis, si no me reciclo, pues ahora estaría como muchos compañeros míos, que yo ya tengo 50 años, que están pues malviviendo, la verdad. Entonces, los que dividen a su país, empezando por su gente, son los de derecha. Entonces, por lo que estás diciendo, entiendo que el líder, vamos a llamarle líder, de Vox de Ceuta, el señor Verdejo, no te invita al vino español, ¿no? No te invita nunca a un vino. Mira, ¿no? No, el señor Verdejo además es maestro o profesor de gimnasia. Sí, es maestro, es verdad. Sin querer, creo, o queriendo, has dicho una verdad absoluta. El líder de Vox es Verdejo, pero es el portavoz. El líder es el señor Redondo, un señor que vanagloria de ser templario. Pero sí que es verdad que el líder es el señor de Vox. ¿Por qué? Es el señor Verdejo. Porque el señor templario es radical hasta el absurdo, pero no es capaz de verbalizarlo públicamente. El señor Verdejo es radical hasta el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear, pero lo verbaliza y parece que lo siente además. Bueno, pues antes de ahondar más aún en que hay un montón de cosas para comentar sobre Ceuta, hemos sacado los resultados de las últimas elecciones que se han celebrado en Ceuta, que son las generales del 2019, donde soy la cuarta fuerza política y bueno, se tiene que, o sea, que tenéis mimbres, entiendo, para ser optimistas de cara a las próximas elecciones, ¿no? Yo, con estos resultados, hombre, podría ser los primeros, claro está, pero con estos mimbres parece ser que estáis subiendo, ¿no? Mira, opciones hay, mira, Raúl, yo como muchos otros compañeros y Círculo de Podemos, comienzo a llevar la rienda del Círculo de Ceuta cuando el Círculo de Ceuta está prácticamente destruido. ¿Por qué? Porque una fuerza localista había parasitado Podemos y se había aprovechado, que era Caballas. Y hay que decirlo abiertamente. Aquí no se suele decir porque hay mucho miedo a hablar en esta ciudad. Uno de los rasgos de las ciudades coloniales es la presión social que hacen sobre las personas para que no hablen libremente. Pero, perdona, Ramón, yo sé lo que es Caballas. ¿Puedes, hay de toda España viéndote? Vale. Caballas es Ceuta tiene dos grandes partidos localistas, que son el MDC, el Movimiento para la Dignidad de la Ciudadanía, y Caballas. De estos dos movimientos localistas, el MDC es un partido de derecha que confronta muy fuertemente con Vox, pero ya vimos que Casado confrontó con Abascal en el Congreso durante la moción de censura. Y eso no quería decir que el PP fuese de izquierda. Aquí con la señora Fátima Ahmed y el MDC, pues ocurre lo mismo. Son neoliberales absolutos con una componente casi identitaria fuerte, ¿vale? Y luego está Caballas, que es el otro partido localista, que se supone que es de izquierda, y sí tiene algunos postulados progresistas, ciertamente, pero bueno, animo a todas las personas que, por ejemplo, se metan hoy en la página web, en las redes sociales de estos dos partidos localistas que yo te he dicho. Hoy es 14 de abril del 31, todos los que somos progresistas estamos orgullosos y sabemos lo que ocurrió en nuestro país, y que vean en las redes de estos dos partidos a ver cuánta referencia hay a la República Española. Y el Caballas es un partido localista muy fuerte que dio apoyo a Podemos cuando empezaba Podemos en Ceuta. ¿Qué ocurrió? Que no hay que ser politólogo para darse cuenta que ante las primeras elecciones municipales que se enfrentaba Podemos aquí en Ceuta, cuando justo habían conseguido, si no recuerdo más, 7 eurodiputados Podemos al surgir, Podemos decide aquí no presentarse y apoyar en las municipales a este partido localista Caballas, a cambio de que yo lo apoyase en las generales. Caballas triunfó y sacó 3 votos, 3 concejales, gracias a un gran apoyo de Podemos. Caballas ha estado utilizando a Podemos desde dentro para conseguir todo, desde una proyección, unos contactos con otros partidos a nivel nacional y una serie de recursos. Y la prueba más evidente de que lo que digo es verdad es que todos los líderes de Podemos
de antes del 19, de antes que llegase yo con mi equipo, con Nabila, con Tari, con Adela, con Pepe, están en Caballas hoy en día. Pero Caballas se ha refundado porque su líder ha tenido problemas y ha dejado la política y ahora se llama ya Ceuta, o Ceuta ya. Pero todos los que estaban antes en Podemos están allí. La prueba más evidente de lo que estoy diciendo es así, pero vamos, cualquiera que siga la política ceutí sabe que es así. Es cierto que muy pocos se atreven a verbalizar esto, porque esta ciudad es una ciudad en la que hay Sí, no, muchas estoy veces viendo. miedo. Entonces me estás comentando que Fátima, que es bastante viral, sus vídeos, contestando a Sí. Verdejo, ojo, que tiene su mérito aguantarle Sí, y sí, contestarle al señor de por Vox, supuesto. a Verdejo, y, hombre, tal, me estás diciendo que realmente van de progresista, pero no lo son, para nada. Me está Para mí no lo sorprendiendo. son. Claro, Aquí hay dos cosas que deben diferenciarse y hay que hacer justicia. Ciertamente la señora Ahmed recibe muchos insultos, como muchas personas marroquíes, iba a decir, perdónenme, como muchas personas musulmanas de esta ciudad reciben muchos insultos por parte de la ultraderecha. Esas situaciones de ataques y defensa hacen retroalimentarse. El mayor valor que puede tener aquí la ultraderecha es la señora Ahmed atacando a la ultraderecha. Porque inmediatamente lo potencian fuera de Ceuta como una señora con pañuelo y tal y cual que está atacando. Evidentemente, injustamente, y tachando a la señora Ahmed, que es una española, con una copa de un pino y una política española, de una serie de cosas. Pero sí que es cierto que en esa confrontación pues se retroalimentan ambos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, por poner ejemplo claro y que la gente pues opine. El posicionamiento de MI10 con la ley trans pues es muy así. El posicionamiento de MI10 con la ley de muerte digna es muy así. El posicionamiento de MI10 con determinadas libertades sexuales es muy así. El procedimiento de la MI10, mientras que estamos manifestando porque se dejase votar libremente a los catalanes en el 1O, pues MI10 estaba manifestándose con los policías diciendo que los catalanes pues estaban apaleando y poco menos que matando a todos los policías. Mientras que Podemos Ceuta dice que el cuerpo de regulares fue un cuerpo de personas que utilizó la dictadura para masacrar las libertades de los españoles, que lo utilizaron a estos señores rifeños y cabileños. MI10 pues se posiciona cuando hay aniversario celebrándolo, o con la Legión, que no tenemos nada en contra de la Legión ni de los regulares, hay que ponerlo en el contexto histórico en el que ocurrieron las cosas, pero evidentemente nosotros somos antimilitaristas y antibelicistas. Entonces, hay muchos posicionamientos. Los posicionamientos económicos de MI10 son bastante neoliberales, por poner un ejemplo. La señora... Mira, aprovechando, perdona Ramón que te interrumpa, sí. Pero aprovechando que va el río por Pisuerga, me pasaron esto, y era del Tribunal de Cuentas, ¿no? Donde dice que el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía no han presentado las cuentas electorales. Y el partido de Coalición Caballas tampoco, en las últimas elecciones del 2019. Sí, es verdad que pone aquí que no pasa nada, pero claro, no sabemos quién está dando dinero para esos dos partidos y no lo están justificando, ¿no? El dinero, cuando tú sí que lo demuestras, ¿no? Claro, interesante pregunta. ¿Quién lo da? Ya te digo, por lo menos desde el punto de vista de la transparencia, claro. Es que es legítimo que todos los ciudadanos sepan quiénes son, quién aporta y en qué se gastan los recursos, la verdad. Pero vamos, yo creo que no costaría mucho justificarlo. Si no se ha justificado será porque no quieran, digo yo. Y la pregunta es, ¿por qué no? No lo sé. Ceuta es una ciudad muy, muy peculiar, Raúl. Ten en cuenta que somos una ciudad que muchos se quedarán asombrados, que aquí movemos cerca de 400, más de 400 millones de euros de presupuesto, ¿eh? Y hay partidas diferentes, unas son para la ciudad y otras, los funcionarios como yo del Estado, porque soy profesor ahora mismo, pues vienen por otro lado. Mueven una cantidad de dinero abismal, lindando con un país expansionista como es Marruecos.
con una mezcolanza de culturas y de religiones bastante grande y con muchos intereses económicos. Tendrías que ver tú, o sea, el dinero que se gasta en publicidad institucional en Ceuta puede estar al mismo nivel que se pueda gastar en Castilla y León, por ejemplo. Es una barbaridad. Y sí que verá... Perdón. No, dime. No, Raúl, dime. No, es que estaba asimilando lo de Fátima, porque aquí es muy viral y tal, pero realmente tengo que, no porque desconfíe de ti, pero tengo que ver que vota y lo que dice sobre temas que para mí son vitales en esta vida. Pero, en fin. Pero hay una persona que yo la he estado escuchando y me gusta y, bueno, hoy me hubiese gustado que hubiese estado. Pues no sabe que son de Podemos, ¿no? Y un gobierno contigo, un gobierno con vosotros y con vosotras es necesario principalmente para acabar con la precariedad que los y las de siempre pues nos imponen y nos predisponen. Que nosotras proponemos una empresa pública de luz que suministre luz a todas las familias, que no haya familias que vivan con más dignidad que otras, porque nos parece indignante. Bueno, ¿por qué he puesto a Nabila? Es la número 2, ¿no? De tu lista. Sí. Y creo que para mí es la verdadera defensora y sabe de primera mano lo que pasa en Ceuta, no a nivel elitista, a lo mejor como pueda ser Fátima. Quiero que me cuentes un poco la estructura un poco ahora de Ceuta. Ahora sí que nos vamos a meter de lleno y según nos lo estás contando a todos, para que sepamos la realidad, ¿qué medidas irías poniendo según nos lo vas contando? Te lo voy contando, pero no sé, bueno, no la vais a ver, pero si os metéis en el Facebook de MDC, no existe hoy en día, o sea, hoy 14 de abril, ninguna alusión a lo que es el 14 de abril en España. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? No la veo cantando el himno de Riesgo o la Internacional con el puño en alto. ¿Qué quiere que te diga? Primero, de Nabila. Nabila, te lo he escrito antes por el chat, y es fundamental en Podemos Ceuta y en mi propia vida. Nabila es una persona que es una mujer apasionada y con una impulsividad siempre en positivo, porque si de esos impulsos sale algo que no salga bien, inmediatamente tiene la capacidad para bordearlo y volver a retomar la situación. Es una persona que habla con mucha confianza en sí misma porque habla desde lo que siente, razonándolo. Es una persona que a mí, de verdad, me hizo, yo siempre lo he dicho y tengo que reconocerlo aquí públicamente, me hizo darme cuenta de que tú puedes llevar perfectamente un pañuelo y no tener limitada ninguna de tus libertades. Yo era una persona que antes de acercarme y tener un conocimiento más profundo de Nabila, desde el respeto, respetaba y respeto absolutamente todo. Pero sí que era de los que entendía que el pañuelo era un símbolo de sumisión y que una persona que la llevase, pues en cierta medida estaba aceptando esa sumisión. Cuando yo conozco a Nabila, me di cuenta que no. Yo entiendo que muchas personas, si me estuviesen escuchando ahora, por lo mejor dicen, ¿cómo me puede estar diciendo eso? Hombre, hay que poner cada cosa a su contexto. En un país como el nuestro, democrático, en el que tú tienes que tomar decisiones libremente y se te respetan, pues tú actúas ahí con libertad. Distintos son determinados símbolos en países donde no existe libertad. Entonces ahí sí se suma la imagen o símbolo, la simbología de sometimiento con el sometimiento real. En cuanto a las características de Ceuta, pues Ceuta tiene una característica de ciudad colonial desde el punto de vista de la antropología. Cuando yo comento aquí esto, enseguida se me echan encima porque no te dejan hablar, ¿vale? Si no tuviesen miedo a que Ceuta pudiese tener cierta característica de colonialidad, me dejarían expresarme sin atacar. Pero estamos en otro continente, sin ir más lejos, Raúl. Tú estás ahora en un continente diferente al que yo estoy. Estamos lindando con un país, con otro país. Existe una cultura y religión mayoritaria que no es la mayoritaria del país de origen. Es una ciudad que vive y sobrevive con los recursos económicos que le llegan desde el Estado centralizado y a través de Europa. Una ciudad que no tiene industria, una ciudad que no está en el espacio Schengen, una ciudad que no tiene una serie de características más.
Esas son características de entornos coloniales. Luego, no estoy diciendo que sea una colonia, por supuesto, no me voy al término de definición de colonia que viene dicho por la ONU, porque por eso no es colonia. Pero sí las características son de colonia, que sería uno de los motivos por los que tendrían que pedir como este estatus de extrapeninsularidad, de región exterior de la Unión Europea, porque aunque está muy cercana físicamente, en todo lo demás contexto está muy lejano. ¿Qué ocurre? Luego es una ciudad en la que las dos culturas predominantes, que son la cristiana y la musulmana, pues sinceramente coexisten, pero no existe una interculturalidad, existe una multiculturalidad. A esta cultura se le añade también la hindú, la hebrea y otras. Pero no da la sensación de que ahí exista una implicación, como yo estoy haciendo con las manos y se unan. No, existe, vamos a convivir. Hasta que ha llegado Boeing y ha intentado deteriorar ya incluso esa situación. Y Ceuta debería ser un maravilloso laboratorio de humanidad, donde todos supiésemos escucharnos activamente desde el conocimiento y nos respetásemos. Y que nuestras creencias, valores, ideologías e idearios sirviesen para que todos saliésemos mejorados. Ceuta no avanza en eso y de hecho, como te he dicho, desde la irrupción fuerte de Vox está retrotrayéndose. Y digo la irrupción fuerte de Vox porque Vox aquí en Ceuta, igual que pasa en muchos puntos de España, siempre ha estado dentro del PP. No nos engañemos, han estado ahí. Vox ya ha estado gobernando sin ningún lugar de dudas, tanto en España como aquí en Ceuta. Y esa es la absoluta realidad. Ahora se han quitado la careta y ya está. Esa para mí es la ciudad de Ceuta que yo vivo. Mira, yo tengo una anécdota. Yo llegué a Ceuta como adulto, porque mi padre, que en paz descanse, era militar, y en Ceuta hice hasta el bachillerato. Desde los 9 años a los 18 estuve en Ceuta. Luego me fui, hice mi carrera y tal, y volví a los 30 y bastante. Y viniendo en el barco, al ir a tomar un café a la cafetería, escuché a dos señores que luego resultaron que tenían bastante notoriedad aquí en la ciudad, que uno venía destinado a la ciudad, un funcionario, y el otro le dijo, bueno, ya sabes lo que dicen de Ceuta. Y dijo el otro, ¿qué? Dice, cruzado el estrecho se pierde el derecho. Eso se me quedó grabado. No estoy diciendo que esto sea una ciudad ilegal, pero en algunos momentos concretos puede ser alegal. Alegal, sí. Aquí existen unas líneas grises, líneas no, zonas, unas zonas grises bastante complejitas, bastante complejitas. Y la sociedad a veces es un poquito opresora. Existe esa insularidad y yo he trabajado a niveles bastante importantes, me estudié en ingeniería, la única crisis de ansiedad y estrés que he tenido la he tenido aquí, un poco por la situación social. No cuando estaba en Podemos, antes, yo llegué relativamente joven. Entonces, es una ciudad peculiar. Dentro de esto, es una ciudad maravillosa, es una ciudad que tiene un entorno natural increíble, es una ciudad desde el punto de vista energético maravillosa, es una ciudad en la que la gente es hospitalaria, es una ciudad en la que esa mezcolanza de cultura muchas veces da ensoñaciones increíbles. Todo eso está ahí. Ahora, los que dirigen la ciudad la están haciendo cada día más chica y más pobre, que son los señores del PP. Lo de siempre, ¿no? Que lleva. ¿Cuánto lleva el presidente Vivas del Partido Popular? Pues 20 años de poder. Un señor que venía del Partido Socialista, de una manera u otra. Porque aquí, claro, sí, bueno, es que el bipartidismo no, es que aquí en Ceuta el PP está apoyado por el PSOE. Y lo que nos jugamos en las municipales es más de lo mismo. Aquí estamos haciendo un trampantojo de tal y cual, pero se está jugando el que el PP saque más votos y sea la lista más votada y el PSOE le siga apoyando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que yo creo que es el sueño secreto del señor Feijóo y del señor Sánchez, porque si no, no entiendo el tiro que se ha pegado en el pie el señor Sánchez potenciando tanto a Sumar con la intención de acabar con Podemos. Sí. Quiero seguir. Bueno, me ha pedido uno de los compañeros encargado dueño de uno de los 3 canales, Londemos, me ha hecho una pregunta y quiere saber tu contestación sobre la noticia del día, que es la ley de vivienda. ¿Has podido saber cómo es? ¿Cómo puede influir en Ceuta? Bueno,
te voy a hacer muy claro. En Ceuta no va a influir, por lo que te he dicho de las zonas grises. Ya buscarán la forma de que no influya, sinceramente. La ley de vivienda, de luego, lo primero que es un hito. Es la primera ley de vivienda de la democracia española, con lo cual es un hito. Segundo, se va directamente contra los grandes tenedores. Y ya a partir de ahora un gran tenedor, dependiendo de que la zona sea tensionada o no, con 5 viviendas ya un gran tenedor. Que para mí ya es bastante tener 5 pisos para poder alquilar o 5 viviendas. De luego sí que es un gran tenedor. ¿Qué ocurre? Que son los ayuntamientos los que tienen que primero sectorizar las zonas, decidir cuáles son las tensionadas y cuáles son las tensionadas. Por eso te digo que yo creo que aquí, pues el ayuntamiento decidirá que aquí no existe zona tensionada cuando estamos en la cabeza de un alfiler 70.000 personas viviendo. Yo me temo que aquí, como lo que gobierna es derecha, muy derecha, y existe mucho neoliberalismo, y lo que prima en esta ciudad, yo no sé si es el racismo, pero clasismo hay un buen montón, tanto tiene, tanto vale. Yo creo que esta ley de vivienda en Ceuta, en la realidad, muy poquito va a repercutir, muy poquito va a repercutir. Sinceramente, Y sobre el tema de, que eso me lo han preguntado mucho, sobre el tema de la inmigración, las concertinas, pero que están en el lado marroquí, o sea, que me da igual, que me da lo mismo. Claro. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu visión y cómo? Yo sé que trabajas, vamos a llamar reciclar, como tú bien has dicho antes, para que salgan al mundo laboral, ¿no? La gente que... Mira, yo... mal llamados menas, pero que sinvergüenza llamarlos así. Sí. Claro. Eso, o sea, desde la antropología se llama cosificación, pero cualquier persona sin necesidad de estudio antropológico sabe que en el momento que le pones una etiqueta y encima es una etiqueta con sigla y tal, estás quitándole humanidad. ¿No? Eso ya lo inventaron los alemanes y antes de los alemanes otra gente que se dedicaron a hacer barbaridades. Yo cuando llegué aquí a Ceuta, yo siempre he sido activista dentro de, como galeano, de mi entorno pequeño. Y siempre he estado ayudando en el ámbito de la educación. Me he sentido bastante atraído. Cuando estuve en Sevilla, por 3.000 viviendas, en Málaga, Cueva del Palo, Asperones, Palmilla, y he estado colaborando. Cuando yo llego aquí, tengo la enorme suerte de que me toca dar una cosa que se llama garantía social, que yo no sabía lo que era, que son precisamente los chavales que están en riesgo de exclusión social y exclusión, si luego hablo con Pili, ella sabrá perfectamente, y a lo mejor hasta pregunta por esto, y exclusión educativa y formativa. ¿Qué pasa? Los primeros años que yo llegué aquí, me llevé la sorpresa porque di a una cosa, y digo una cosa porque eran cosas para el sistema y para muchos ceutíes que llamaban menas. Y cuando llego, los menas eran unos chiquillos, unos adolescentes que venían de Marruecos a intentar buscarse una vida mejor. Eso es lo que llamaban menas. Un montón de chiquillos. La mayoría asustados. Asustados por muchas cosas, estaban lejos de su familia, en un entorno diferente. Y porque siempre hay algún matón de turno de esto que le hacían la radiografía y decía que el niño tenía 4 años y yo por aquel entonces medía, bueno, ahora mido un poquito menos, 1,90, pesaba 101 kilos, porque venía a competir también en taekwondo. Y el niño que tenía 4 años que era ahí, pues me sacaba a mí 4 cabezas y era fisioculturista. Y entonces, estos chiquillos no que fuesen revictimizados, eran trivictimizados las criaturas. ¿Vale? Y yo, por supuesto, nunca utilizo el término mena si no es para denunciarlo. No es un término que se utiliza. Son chiquillos y se terminó. Y si nosotros hemos firmado una serie de documentos internacionales y respetamos los derechos humanos, los derechos de la infancia, tenemos que corresponder. Y si no lo hubiésemos firmado, tenemos que tener humanidad, que para eso somos un país del primer mundo, somos un país desarrollado y somos un país que hemos sufrido en nuestra propia carne lo que es la pobreza, lo que es mandar a nuestros niños fuera de nuestro país porque no podíamos mantenerlo aquí. Lo que ha sido la represión. Lo hemos sufrido, ¿vale? Y como yo te digo, yo me bañaba en un barreño de zinc con agua que había que calentar. Y muchas veces llegabas a fin de mes, bueno, yo no lo entendía porque era pequeño, y luego si no entiendes, sé que llegaba un momento en que faltaba comida. Y se tenía que hacer con lo que se hiciese. Que mi abuela, que en paz descanse, mi madre, pues con harina y agua y un poquito de perejita, te hacían una torta de camarones sin camarones o de bacalao sin bacalao. Y tú salías para adelante. Yo, como soy el mayor de mi hermano, pues yo eso lo recuerdo perfectamente, porque lo sentí. Lo llevo indicado, lo llevo pegado a mi piel. Y no quiero eso para el resto de las personas. Tenemos que dar oportunidades y lo bien que se siente uno, Raúl, tú lo sabes, cuando en vez de cerrar el puño, tiendes la mano.
es que te sientes súper bien. Y cuando encima ya es una persona mayor, que son está más desamparado, de valida, o un chiquillo, es que es maravilloso la sensación. Y siempre, yo soy de las personas que pienso que siempre tienes que tender la mano y dar una oportunidad. Porque para una persona que te falla, hay 9 que te sorprenden en positivo. Bueno, antes de pasar al chat, hay una pregunta que también quiero hacerte porque un familiar mío es militar, sí, y de Podemos y tal, y me ha comentado... Rara avis. Rara avis, sí. Bueno, y mi cuñado también, mi cuñado viene de la Guardia Civil y es muy de Podemos. Ay, Dios mío, ¿qué suerte tienes? Sí. Y de Bilbao. O sea, lo tiene todo mi cuñado para ser buena persona. Sí. No, pero hay una cosa que escuché a Nabila y me llamó mucho la atención y lo comenté con mi familia, y era que tenéis mucho militar, pero con un aviso importante de que se tienen que ir, ¿no? de la tropa, y eso va a causar un gran cisma, ¿no? ¿Podéis explicarlo mejor? Sí, primero tengo que decir una cosa. Como he dicho, yo soy hijo de militar. Mi padre, que en paz descanse, llegó a ser teniente coronel. Mi hermano, que lo echaron del ejército, fue militar, estuvo con la agrupación Extremadura cuando allí íbamos en misiones de paz, y compañeros y amigos suyos murieron decapitados y cosas por el estilo, y él llegó bastante tocado. Un chaval muy joven vino muy tocado de esa situación, pero nosotros íbamos en paz. Lo primero que tengo que decir es que el ejército español en general suele tratar muy mal a sus funcionarios. No voy a recurrir al Topalé o como se llamase el avión que se estrelló en Turquía, ni cosas por el estilo. ¿Usted cómo va a echar a un señor que ha formado con 45 años cuando ese señor tiene ya una familia, tiene una responsabilidad y tiene un bagaje y una experiencia que no se puede perder? Pero se está haciendo. ¿Qué es lo que se plantea desde Podemos, que planteamos nosotros? Un reciclaje hacia la vida profesional. ¿Desde dónde? Desde la AFP. Hoy tenemos suerte que se habla con Pili, que tenemos un instrumento muy bueno para reciclar a estas personas a través de las acreditaciones profesionales y de los certificados de profesionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un señor que durante unos años ha ejercido una profesión. Y esa profesión seguramente, si lo llevamos un título de grado superior, incluso si fuese un título universitario, puede corresponder con determinadas asignaturas o módulos. Vamos a reconocerle a ese señor eso. Pero es que, Raúl, ahora yo creo que eso puede cambiar si el ejército lo quiere muy, muy positivamente y a favor si el ejército quiere. Porque la nueva ley de FP ya ha sacado la orden que la va a desarrollar. Se aprobó hace 2 días. Y esa orden que va a desarrollar la ley de FP da mucho margen de maniobra al ejército para conseguir reciclar a estos señores, incluso devolverlos a lo mejor en una forma de modo civil. Pero desde luego lo que no podemos, bajo ningún concepto, es desaprovechar la experiencia de unos señores que llegan a los 45 años trabajando para su país, y cuando ya la mayoría de esas edades tienen una familia. No se puede. Ahora mismo la vía más rápida es a través de la formación profesional. Y es lo que yo haría. De hecho, nosotros aquí en Ceuta, cuando yo he sido jefe de estudio, cuando íbamos a dar charlas a los cuarteles para captar alumnado, es a lo que yo iba y le decía. Muchas veces tú estudiabas el expediente personal de cada militar que se acercaba a los 45 y a lo mejor ni tan siquiera tenía que cursar un módulo completo. No tenía por qué cursar un título. Podía cursar pues 2 módulos o 2 asignaturas y eso darle ya una posibilidad. Pero sí que es verdad que el ejército español va a tener que mirar más hacia afuera, hacia la sociedad española, para darle oportunidades a estos señores que ellos son los que luego echan. Desde luego, algo falla, Raúl, cuando yo cojo a un chaval con 20 y pocos años, me lo llevo a enseñar en una profesión y luego a los 20 años después digo que ya no me vales. ¿Cómo puede ser eso cuando es de una experiencia? Yo llevo 20 años en educación y ahora como se me dice, no, pues ya no me vale, pues ya tienes 50. ¿Cómo bueno, Ramón, veo un poco inquieto al chat. Vamos a pasar a las preguntas del chat y luego tenemos las preguntas de los compañeros que, de verdad, ya sabes tú que mi saciedad de preguntas de cosas está toda la noche, pero tengo que pasar. Y hoy tenemos a un becario. Becario.
Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, becario. Buenas noches, Ramón, bienvenido. Yo voy a formularte Bien, las allá, preguntas que aparecen en el chat y empiezo por Orlando, ¿no? La pregunta Sí. es, ¿en qué queda la iniciativa de Ceuta, Canarias y Melilla en cuanto a las necesidades de conectividad de estos territorios? ¿Estaría usted a favor de mejorar las ya existentes? Por supuesto, absolutamente. Además, desde el medio de energías renovables, aunque hubiese que invertir, costas un dinero. Y además, lo haría a través de navieras públicas o vuelos públicos. Lo público debe llegar donde lo privado solo se dedica a beneficiarse y actuar de forma absolutamente parasitaria. Y por supuesto que deberíamos estar conectados, entre otras cosas, para mandar un mensaje muy claro a países como Marruecos, que son expansionistas y que declaran una serie de intereses sobre estos tres entornos que ha definido Orlando. Absolutamente, hay que invertir ahí. Y además es el momento. No han llegado muchos recursos a través de los Next Generation y lo de resiliencia y recuperación económica. Tenemos que mirar hacia la insularidad de España, que sigue siendo España, o más España. Obviamente lo es. Tengo otra de Olivicios. ¿Qué tal funciona la integración de culturas en la ciudadanía? Quisiera él saber si sería necesario hacer una labor política o no es necesaria. Absolutamente necesaria. Mira, nosotros en nuestro programa electoral de 2019, que creo que poca gente se ha leído, hablábamos de crear una entidad bajo la sombra del olivo, la llamábamos, que fuese una especie de instituto de culturas o de universidad de culturas, con una salvedad. No se debe trabajar por separado. Los proyectos deben ser comunes, desde la unidad de todas las culturas, porque todas estas culturas tienen cosas que aportar. Y además tenemos visiones diferentes que no tienen por qué ser antagonistas, sino absolutamente complementarias. La integración en Ceuta, ¿cómo funciona? Te voy a decir, yo creo que la gente en general convive. Un porcentaje muy pequeño interactúa, existe interculturalidad. Y un porcentaje también pequeño, pero que va en aumento gracias a la irrupción de las fuerzas de ultraderecha, ni conviven ni lo harán en la vida. Pero en general, Continúa. Ceuta es una ciudad en la que la mayoría de sus ciudadanos son profundamente solidarios, profundamente abiertos y acogedores. Sinceramente, yo, la primera, mi hermana de la CID, que esta cita, que no pudo ser nacional porque tiene mi edad, y entonces los musulmanes tenían restringida mucha. Si tú eras musulmán y querías salir de Ceuta, tenías que ir a la delegación de gobierno porque te dicen un permiso para salir de Ceuta y los días que podías estar. Sí, mucha gente le extrañará, tengo un poemario que más... No, hacerte una puntualización, que es que se está entrecortando el audio con el vídeo, entonces no sé cuándo intervenir porque has terminado de tu exposición o... Sí, perdona, José. Dime. Bueno, pues te hago otra pregunta de Orlando. ¿Se tiene en Ceuta la misma sensación que desde la península, que no se tienen claras las dificultades y necesidades al vivir en un territorio apartado, lejos de la España cosmopolita? ¿Sobre algún tema concreto o sobre la vida? Está entrando en una comparativa que igual la España peninsular es más cosmopolita que lo que puede ser los territorios autónomos. Y dice que si se nota esa diferencia en las ciudades respecto de la península. Sí que es verdad que Ceuta vive en un ecosistema propio. La primera muestra de que es un ecosistema propio es que, por ejemplo, aquí la pirámide empresarial o económica se invierte. Aquí el funcionariado tiene mucha más importancia y mucho más porcentaje que la empresa privada, por ejemplo. Eso, sin ningún lugar a duda, hace que Ceuta sea una sociedad muy particular y que los ceutíes tengamos una visión muy diferente de lo que pueda tener un señor en el centro de España. Absolutamente diferente. Ya te digo, aquí el porcentaje de funcionariado es brutal. Luego, dentro de este funcionariado, el porcentaje de fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado es también muy brutal. Entonces, sí que es verdad que la percepción tiene que ser diferente por fuerza. Tiene que ser diferente. Ahora, Ceuta es una ciudad cosmopolita, eso sí. Sí, quizás comparándolo con la península, quizás en un rango inferior, ¿no? Al estar abiertos a las fronteras europeas, de otros territorios o otras nacionalidades afluyen con más intensidad a la zona peninsular que lo que son Ceuta y Melilla, ¿no? Estoy buscando otra, que es que como hay tantos comentarios, me cuesta encontrarlas. Hacía alusión
quiero recordar sobre cómo el sentimiento de los ceutís cuando se cedió el Sáhara Occidental a soberanía marroquí. ¿Cómo os sentisteis? Cuando Pues lo mira, encuentran. Mira, acabo de encontrar. ¿Qué opinión le merece el giro político de Sánchez respecto al pueblo saharaui? ¿Cómo se vivió esa acción desde un territorio tan cercano, salvando la distancia, a los campos de Tinduf? Mira, pues te voy a decir sinceramente, yo hoy en la cadena SER con la SER Ceuta intervengo los viernes, tengo un corte, una cuña de 5 minutitos y mi intervención va en ese tono, o sea que y está centrada en lo que me acaban de preguntar. Les recomiendo a la persona que ha preguntado que si se mete en Hoy por Hoy Ceuta Cadena SER, verán mi firma que se llama Por si queremos reflexionar. Pero te comento muy claramente, nosotros vimos muy preocupados, con mucha preocupación, el giro de Sánchez. Primero, porque fue un giro, una decisión que tomó él, sin consultar al Congreso. Segundo, porque iba en contra de lo que históricamente el gobierno de España, la postura que había tenido. Luego, iba en contra de esa, creo que era la 20ª de la... el mandato de la ONU en la que nos decía que nosotros, como habíamos sido el Estado colonial, teníamos una responsabilidad, tanto con INNI como con el Sáhara Occidental, Sáhara Español se llamaba. Esa responsabilidad la estábamos dejando de lado. Y tercero, muy importante, para lo que sí, aludiendo a la anterior pregunta que me han hecho, cuando están más lejos de aquí, el que está aquí percibe perfectamente el aliento de Marruecos en el cogote. Sabe perfectamente que Marruecos es un Estado expansionista. Y vuelvo a decir, diferencia entre lo que son los pueblos y lo que son los Estados. Marruecos es un Estado expansionista. Si tú a un Estado expansionista legitimas sus derechos no adquiridos por nada más que porque quieren tenerlo, ¿qué mensaje le estás dando? ¿Qué mensaje le estás dando? No va a entender más que tiene poder para seguir. ¿Vale? Desde el 56 Marruecos está apostando muy fuerte por lo que él llama el Gran Marruecos, que es que se lleva al sur de Argelia, se lleva todo el Sáhara, Mauritania hasta Tombuctú, Ceuta y Melilla, por supuesto, aguas jurisdiccionales de Canarias, y si ya sigues con otros partidos, ya tira para arriba, desde Algeciras hasta Cataluña. Entonces, eso está ahí. Quien no quiera ver el peligro que tienen hoy en día las grandes democracias del mundo son los estados expansionistas. Uno tiene que mirar a su derecha, a su izquierda, arriba y abajo y ve de qué está rodeado. Si usted está rodeado de estado expansionista o tiene un estado expansionista, ojito, porque vamos a ver, nosotros no hemos pegado un tiro desde hace siglos, más que en esas misiones de paz. Marruecos lo tira un día sí y otro también contra el Sáhara, y cuando no, contra Argelia. Entonces, Podemos Ceuta defiende las resoluciones de la ONU. Creemos que lo que hizo Sánchez es traicionar realmente al pueblo saharaui. Creemos que lo que hizo Sánchez fue una decisión unilateral, que aunque hubiese sido solo por sensibilidad, tenía que haber pasado por el Congreso. Y creemos que esa respuesta de Sánchez ha dado alas al expansionismo marroquí. Porque hoy en día los países no se conquistan con armas. Estamos viendo lo que ocurre en Ucrania, pero se conquistan desde la economía, desde la presión demográfica, desde los intereses, desde los lobbies. O sea, ¿me van a decir de verdad que Marruecos no tiene lobby en Europa? Por Dios. Entonces creemos realmente, o sea, primero, estamos totalmente en desacuerdo con la medida que tomó Pedro Sánchez. Creemos que fue una traición al pueblo saharaui y creemos que nosotros somos responsables, como lo dijo la ONU, del pueblo saharaui. Como pocas veces pasa, estoy conforme al 100% con tu exposición, Ramón. La comparto. Es porque eres becario, José. Ya cuando crezca ya verás. Era por eso también. Tengo otra de Xavi Eche. Pregunta, ¿qué opina de la guerra que tiene en Ceuta entre Vox, que tienen en Ceuta entre Vox y PP? Que en un principio era ficticia y ahora es real, ¿vale? Ahora, a 40 días de las elecciones municipales, es muy real. ¿Por qué? Porque ambos creen que van a ganar. Y muy posiblemente uno de los dos sea el que gane. Yo estoy casi seguro. Ceuta es una ciudad muy conservadora, donde he dicho hay un porcentaje elevadísimo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que normalmente votan en un sentido, que no suele ser la izquierda. Hay grandes fortunas que dominan ciertos tejidos empresariales, eso también suele ser conservadores. Y luego no olvidemos que Ceuta también tiene una característica en la que las religiones tienen mucha fuerza. Las religiones, por norma general, suelen ser conservadoras. No hay muchas religiones muy abiertas y progresistas.
y algunas que la puedan parecer como el budismo y eso, ya he dicho, anima a la gente a que se meta en la historia del budismo y verá cómo llegó el budismo, que es como siempre. O sea, el que tiene la fuerza machaca al que no la tiene, aquí no se habla ni se distingue en absoluto. Entonces, Pepe y Vox evidentemente ahora están confrontando porque están en disputa de ver quién va a ser la lista más votada, pero es una disputa ficticia porque todos están esperando a ver qué ocurrirá en las elecciones de finales del 23 o principios del 24. ¿Por qué? Porque el PP sabemos que va a ser lo mismo que ha hecho en Castilla y León, o lo mismo que ha hecho en Murcia, o lo mismo que ha hecho en Madrid. Entonces, claro, ellos se creen las encuestas que están saliendo por todos lados, que son encuestas de inflación, piensan que de una forma u otra van a tener que terminar entendiéndose. Pero ahora se están peleando porque quieren ser la lista más votada. Pero son lo mismo, José. Aquí en Ceuta, de luego, son lo mismo. Uno grita más y dice la barbaridad más grande y el otro lo hace un poquito menos. Pero luego por la espalda sigue siendo lo mismo. Aquí hay mucha desigualdad. Yo critico al Partido Socialista porque el Partido Socialista ha sido el gran apoyo durante los últimos 3 años aquí en Ceuta del PP. Y claro, yo me dicen, no, es que por responsabilidad, usted obliga a un porcentaje de cumplimiento de esos presupuestos. Todos sabemos que de los presupuestos lo importante es lo que se cumple, no lo que se pacta. Entonces va usted con un notario y dice, pues mire, este y este se compromete a cumplir algún tipo de sanción o algo. Aquí el bipartidismo campa a sus anchas con la sombra oscura y llena de garras y de colmillos que es Vox. De todas formas, si aquí alguna vez entra Vox, no va a tener rédito o jalbaida, como se dice en Darilla, mal pronunciado por mí, ha sido una grosería, por ejemplo, eran testículos, de hacer lo que ellos dicen que quieren hacer. No iban a poder hacer, ni por casualidad. Tengo otra de brujas y marujas. ¿Los ceutís tenéis muy presente la españolidad en el día a día o es un sentimiento más diluido? ¿Hay diferencias en el patriotismo según religiones? Yo no percibo esa diferencia según religiones en Ceuta. No la percibo, ¿vale? Yo aquí el ceutí en general tiene un sentimiento de españolidad hasta a veces exacerbado. Yo soy más moderado en todas mis cosas. Digo, mi intervención en la cadena SER, yo hablo de que yo no necesito símbolos. Hoy es el Día de la República, estoy súper orgulloso y hubiese salido de rojo, amarillo y lila o morado por todas partes. Pero que entiendo que los símbolos son de todos. Y yo no tengo por qué apropiarme de unos símbolos como especialista en hacer la ultraderecha o cualquier régimen totalitario. Pero sí que es verdad que aquí la españolidad se vive mucho y se sacan muchas banderas para sacar rédito electoral. Pero es que mi españolidad está en ayudar a ese muchacho que viene de Marruecos y yo he firmado unos tratados internacionales en que me comprometo a ayudar a la infancia. Mi nacionalidad está en ayudar a intentar crear una sociedad mejor. Mi nacionalidad está en intentar, si tengo que tragarme mi orgullo o un poquito de tal, para que haya diálogo y todos nos acerquemos, ahí está mi nacionalidad. La nacionalidad que yo siento, por regla general, no es la misma que siente el ceutí. El ceutí es una especie de nacionalidad más apasionada, más de símbolos en la mano y más España y primero lo mío. Yo, incluso antes que apareciese Donald Trump, American First, no, ni España First. Vuelvo a decir, somos una humanidad. Y sí que es verdad que desde los recursos que tiene nuestro país tenemos que intentar ayudar a todo el mundo. En Ceuta se es profundamente español, sinceramente. Bien, y tengo un comentario. Lo último. No, sino, es que lo estás haciendo muy bien, ¿vale? Me vas a quitar el puesto. No te pases. Y eso que entro de becario. Termina ya. Sí, ya termino. No es una pregunta como tal, es un comentario, pero lo quiero hilar con lo que has expuesto anteriormente, ¿no? Cómo las guerras no se ganan actualmente con las armas, sino con el empuje de los migrantes y con las políticas económicas que infieren en las políticas territoriales de carácter estatal, ¿no? Es una reflexión que hace Ryan. Bueno, escuché una declaración de una diputada marroquí que podrían anexionarse Ceuta y Melilla sin armas. Bueno, yo no sé si fue una diputada marroquí, pero sí que lo dijo el presidente del Senado, la cuarta fuerza política marroquí. Lo comentó. Indudablemente, es hacia lo que se va. Si hace unos meses, quien siga la política internacional, sobre todo aquí en Norte de África,
pues viviría con estupor como una ex ministra socialista, que fue Trujillo, en una jornada que abrió precisamente el expresidente socialista Zapatero, la abrió el expresidente socialista Zapatero, vino a decir que las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla eran justas, que Ceuta y Melilla eran un anacronismo y poco menos que se tenían que dar. Entonces tú dices, bueno, eso estoy seguro que esa señora, miren el efecto, alguien le paga. Desde luego le pagaron por estar en la Universidad de Tetuán, ¿vale? Y seguro que por eso también. Hoy en día, vuelvo a insistir, nos vamos al asunto de Qatar en la Unión Europea o de Marruecos, que se ha tapado totalmente, o el Pegasus. Hoy en día, igual que España vive en un perpetuo intento de golpe de Estado, gracias a la derecha, vive en un perpetuo intento de golpe de Estado. O sea, las pautas que dieron pie a que en el 36 ocurriese lo que ocurrió, siguen ahora. ¿Vale? En el 36 durante mucho, bueno, yo crecí sin que nadie me hablase de quién era Marx, el banquero que puso las pelas para que ocurriese todo lo que ocurrió en España, ¿vale? Quien está poniendo las pelas para que ocurra todo lo que se ha intentado ocurrir en España y deslegitimar al gobierno con esto de Frankenstein y da una visión de que no existe coherencia cuando nos vamos a los datos macroeconómicos y España va a salir reforzada con respecto a Europa de todo esto, apoyando a la gente. Esos son los poderes fácticos de la derecha. Y siguen actuando igual, dominando los medios de comunicación, dominando, por ejemplo, por supuesto, los medios económicos y creando sectarismo y dogmatismo. Y eso en muchas redes sociales es lo que prima. O sea, 150 caracteres, 120 caracteres, un mensaje y se terminó. Nosotros mismos, si queréis luego lo enseño, es recurrente. Ya empieza campaña, ya sale en redes de ultraderecha que nosotros, con mi foto, queremos vender Ceuta y Melilla a Marruecos. O ya ni venderlo, ya la regalamos. ¿Para qué la vamos a vender? Y eso lo dicen continuamente. Son cosas que, bueno, quien se la quiera creer, a mí personalmente, y si hay gente escuchándome, me va a servir porque voy a sacar rédito político. Evidentemente, como a mí no me dan ni un minuto en esta ciudad, ni a mí ni a Podemos, pues iré a denunciar eso. Y tendré que sacar 1 minuto, 2 minutos diciendo, mire, este señor es muy tonto, aparte de muy manipulador. Y quien quiera escucharlo, pues que lo escuche, será igual de tonto y manipulador. No, más tonto y manipulador porque lo está siguiendo. Y si estamos en tiempo y el jefe me lo permite, tengo una última que acabo de surgir. La gente lo primero. Vale, pues Xavi Eche, una pregunta. En el barrio del Príncipe, ¿cuál sería la fórmula para solucionar el problema del barrio? Mira, primero hemos de decir, y también voy aquí como antropólogo a Xavi Eche, que los barrios marginales no crecen espontáneamente. Los barrios marginales se potencian desde el centro de las ciudades, desde quien gobierna. El Príncipe se ha potenciado mucho. Cuanto más poco formados es una población, más fácil de manipular. Lo que ocurre en el Príncipe para mí no es casualidad, sino causalidad. Que quede claro, es causalidad. De ahí el gobierno ha estado sacando instrumentos de gobierno. Había una comisaría, la sacamos. Había una serie de entornos sanitarios, los sacamos. Cuando hemos sacado todo eso y el barrio se ha depauperizado, empezamos a invertir dinero. Ese dinero va normalmente vamos a concienciar a la gente y tal, pero no existen infraestructuras. No se crean infraestructuras en el Príncipe. No se crean formas de que las personas se sientan realizadas en el Príncipe. No existe nada de eso. Existe subvenciones. En el momento que eres subvencionado y esa subvención no va asociada a un aumento de tu formación, todos sabemos lo que ocurre. El Príncipe, vuelvo a insistir, para mí es una causalidad. Es intencionado que esté como esté. Totalmente intencionado. El Príncipe es un barrio, es un sector, es un distrito que por sí solo puede definir quién gobierna en Ceuta. Allí PP y PSOE se matan por conseguir los votos. Y lo consigue de todas las formas posibles. De todas las formas posibles. Y entienda cada uno lo que quiera, lo que quiera entender. Y es un barrio en el que hay muchas buenas personas, grandes familias, pero tienen que convivir también con la exclusión social y con la delincuencia. Pero digo yo, nosotros que planteamos para el Príncipe, lo hemos planteado muchas veces. O sea, más gobierno. ¿Que tengo que tener la Consejería de Asuntos Sociales? Al Príncipe, por ejemplo. Que tenga un muy buen ambulatorio al Príncipe, por ejemplo. Vamos a rehabilitar la zona de la frontera, como se hace en los países desarrollados. Vamos a poner zonas de tránsito, vamos a poner un sitio donde uno pueda comer, donde uno pueda descansar. Vamos a potenciar.
¿Qué ocurre? Que en el momento que ocurra eso, posiblemente parte de la delincuencia quiera sacar su tajada. Ahora tiene que entrar el Estado. Tenemos que volver a poner las comisarías que nos hemos llevado. Eso evidentemente va a dar ciertas situaciones de confrontación. Pero todo esto unido a la formación. Pero una formación que luego tenga un empleo directo. Aquí en Ceuta se inventó una cosa que se llama planes de empleo, que no sé si existen en otras comunidades, si vosotros sabéis lo que es. ¿Vale? Están asociados a las políticas activas de empleo. Pero claro, luego cuando un señor o una señora termina ese plan de empleo, lo que le queda es un paro, pero tú dices, pero ¿cómo has proyectado esto tu currículum laboral? ¿Has mejorado? ¿Tienes más opciones de trabajo? No, voy a esperar hasta que dentro de 4 años me vuelva a tocar otro plan de empleo. Esas cosas, José, como eres becario y joven, a lo mejor tú no... broma aparte, son intencionadas. Bueno, pues vamos ¿hay alguna pregunta más, señoría? No hay ninguna más. Vamos al Sanedrín. Uy, estoy aquí otra vez. Sí, estamos. A ver, el sonido, el micro. Pili. Ramón, bueno, lo primero de todo, felicidades por el puesto en que estás. Un momento, que ha llegado otra persona para el Sanedrín. Esperad. Bien, venga. Sí. Esperad. Querido Ramón, bueno, saludarte en primer lugar desde aquí, desde San Lorenzo del Escorial, y por supuesto desearte todas las suertes para este 28 de mayo en la candidatura que encabezas por Podemos en la bellísima ciudad de Ceuta. He tenido ocasión de estar 2 veces en tu bonita ciudad y siempre me ha cautivado de verdad. Y yo creo que es fundamental que estés en la próxima legislatura en el ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de la mayoría social de los ciudadanos y ciudadanas ceutíes. Por esa razón, te deseo todas las suertes, que es, por cierto, la suerte de la ciudad de Ceuta también. Simplemente una pregunta. Yo sé que eres un apasionado de tu ciudad y por eso me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de Ceuta. Te mando un abrazo muy apretado entonces para ti y todas las compañeras y compañeros que integran tu candidatura y, por supuesto, sí se puede. Bueno. Siempre me despierta una sonrisa Esteban, porque es un hombre bueno, bondadoso, honesto y valiente, como los que estáis a su lado. A mí me cae mal, que antes sacaste los resultados electorales de las últimas generales. Con esos resultados electorales, con un poquito de esfuerzo, tendríamos un representante en la Asamblea. En esos resultados que tú pusiste, nos enfrentamos directamente con el partido de MDC y sacamos mucho más que ellos. Pero veníamos de unas anteriores municipales que, como te digo, los que estaban dentro, que eran infiltrados de caballas, que dejaron al partido destrozado, nos dejaron fatal. Vosotros que habéis estado dentro de la entraña de Podemos sabéis cómo es Podemos, y lo tengo que decir aquí, no es una denuncia ni me quejo, no tuvimos apoyo de Podemos. Tuvimos que sacarlo adelante como pudimos. De hecho, incluso estábamos bajo la lupa como si fuésemos nosotros la especie de infiltrados que estábamos ahí para destruir Podemos. Sufrimos mucho, ¿eh? Yo lloré mucho, te lo digo, por todo lo que me enfrentaba y por lo que me sentía maltratado por gente de Podemos, sinceramente. Cuando no tenía ninguna necesidad de dar la cara, pues vivía muy, muy cómodamente. Pues en esa sacamos 500 y pocos votos. 500 y pocos. No nos conocían. Yo tengo un perfil de carácter público, pero no de carácter mediático. Y empezamos a trabajar con muchas zancadillas desde dentro de los que se fueron y desde dentro de Podemos sin querer porque desconfiaban de nosotros. ¿Vale? Precisamente de algunas personas que hoy en día ya no están en Podemos y es triste y recuerdo y asiago para Podemos. 3 meses después, 4 meses después, empezamos a trabajar, creamos en Podemos, tenemos unas cosas de las que yo me siento muy orgulloso de otros compañeros, tenemos un premio que se llama Vivencia para reconocer a la mujer con mayúsculas, aunque la mujer siempre es con mayúsculas,
Tenemos un premio que, bueno, un día en el que el Día Internacional de la Poesía lo imbricamos con el Día contra el Racismo, que es el 21 de marzo, que este año hemos tenido a gente maravillosa de distintos puntos de España que han venido a participar. Creamos una serie de eventos de carácter cultural, pero que también nos servía para trabajar con la sociedad. En esos 4 meses pasamos de esos 500 y pico a unos 1.300, 800 y pico votos más. ¿Qué pasa? Que aquí hay gente que se dio cuenta, oye, cuidado, esto nos sacan 200 votos más y nos quitan el chiringuito. Porque si vosotros habláis con cualquiera de los que están en la Asamblea de Ceuta, con cualquiera, vais a ver mucha demagogia y mucho teatro. No puede haber una voz, no digo la voz de Ramón Rodríguez, no puede haber una voz como la de Ramón Rodríguez en la Asamblea. Desde que ocurrió eso, estamos súper invisibilizados. Raúl y Pilio, lo digo, podéis mirar y no salimos, ni saldremos. Aquí ya está claro que no va a existir debate, lo tienen clarísimo. Y que si existe un debate, Podemos no podría estar porque es extraasambleario. Aquí hay las élites sutiles consideran que yo tengo cierta capacidad y cierta formación. Pues es cierto, no. La única realidad, y es la verdad, es que abro con el corazón. Y ellos no pueden porque llevan mochilas cargadísimas. Y ahí está el miedo que tienen. Y eso lo sabéis vosotros también totalmente cuando encabezáis el Podemos Horizontal. Sabéis lo difícil que es hablar con el corazón. Porque cuando hablas con el corazón está lleno de razones. A lo mejor algunas no son muy no voy a decir que sean equivocadas, pero son razones. Son razones. Y eso no lo pueden permitir cuando el pastelito está hecho. Y yo estoy dentro, comiéndomelo desde dentro, no puedo permitir que se acerque nadie. Y ya te digo, desde entonces, Raúl, es que estamos súper invisibilizados. Es que cuando hacen las encuestas no preguntan por Podemos. La última encuesta del Plural, el Plural, que se suponía que es un medio, bueno, todos sabemos lo que es, un panfleto del PSOE, pagado por el PSOE, pero bueno, que se supone que es un medio de difusión nacional, no pregunta por Podemos Ceuta, ni por quien va a liderar la candidatura Podemos Ceuta. Sin embargo, sí pregunta por Unidas Podemos Melilla, cuando Unidas Podemos Melilla nunca ha existido, porque ni existía Izquierda Unida ni Alianza Verde, existía Podemos. Y ponen en el encabezamiento de candidato a mi amigo Pepe Ubiña, un tío maravilloso, un sindicalista de toda la vida, del metal de Cádiz, una maravilla, y no a Gema, que es la candidata. Y ponen a Unidas Podemos con un 0%. En Ceuta no preguntan por nosotros y ni aparecemos. Es que ni aparecemos ni tan siquiera para ponernos ese 0%. Seríamos negativos. O sea, yo voy a votar a vos cuando vaya a la de eso, seguro. Y sin embargo ponen al señor del partido de Caballa con un personaje muy fuerte, pero lo ponen como este Plural es tan bueno, lo pone como candidato en Melilla por Coalición por Melilla, donde está Berchan, y aquí. Y eso es Plural. O sea, una sarta de manipulación brutal. ¿Por qué? Porque Podemos Ceuta en las últimas elecciones demostró que con un empujoncito, con 300, puede tener una persona en la asamblea. Y si veis la asamblea, Raúl, es un teatrillo. Allí no se hace nada. Entra a ver. Es insultarse. No hay más, es insultarse. Y en los insultos, ¿quién gana? Los radicales de verdad. Los radicales de verdad. Pero los radicales, perdón, voy a decir una palabra otra, los radicales de mierda. Porque tú puedes ser radicalmente apasionado y reflejarlo en tu poesía, como intento yo. O radicalmente apasionado y lo manifiesta en tu trabajo, como intento yo en educación. Radicalmente concienciado con vuestros ciudadanos y con vuestra comunidad, como hacéis vosotros, y te desvive. Esa radicalidad es maravillosa. Pero la radicalidad del insulto, la radicalidad del y tú más, solo demuestra lo mediocre que son y lo mucho que te quieren quitar a ti como ciudadano. Pues hablando de radicales, aquí tenemos a Pili de Barcelona, que es una radical de la educación que me encanta. De la educación se la ha seguido. Tiene un blog que se llama Cuaderno de Maestra. Y bueno, y la verdad que es una delicia. Os dejo solos. No os peguéis. No, de aquí surgirá una bonita amistad como mínimo. Eso te lo garantizo yo ya. De este Cuaderno de Maestra estuvimos muy preocupados por la situación esta de los niños que llegaron desde Marruecos, que es increíble cómo se les mandó, pobres criaturas, pobres padres, que muchos estaban preocupados. Y bueno, lo que me gustaría, lo primero de todo, Ramón, además de felicitarte, que antes intentaba, es dar un saludo y un cariño, enviar
muchas dosis de cariño a todos los maestros, a todas las maestras de Ceuta que sabemos que se desviven y que están trabajando en unas condiciones muy complejas y que tienen que poner mucho de su parte. O sea, esto lo comprendemos, ¿no? Luego también todas estas gentes de Ceuta que las veíamos por televisión, pero si es que había niños de 9 años que de repente campaban por toda la ciudad sin comer, sin dormir, la pobre gente intentando atenderles, fue, bueno, se nos rompía el corazón. Entonces, yo creo que Ceuta es una de las ciudades, bueno, ciudad autónoma, un territorio de España donde hay grandes problemas de educación, con colegios que están muy diferenciados entre ellos, una población muy grande de padres que son funcionarios, pero con niños que no se mezclan y que no conocen entre ellos, un gran absentismo escolar. Bueno, os envío desde Fuerza, me gustaría que explicaras un poco cuál es la situación y también que nos dieras un toque de esperanza de ver qué se puede hacer para mejorarla, y vamos a intentar conectar con vosotros más adelante para que se conozca mejor desde la península las condiciones en las que trabajáis y cómo podemos ayudar. Bueno, pues en primer lugar, agradecerte ese ofrecimiento, y tú sabes perfectamente, Pilar, o Pili, como profesional de la educación, que toda ayuda siempre es bien recibida. La labor que realizan los docentes en general, en toda España y creo que en todas partes, parte de un gran compromiso humanitario y humanista. El que no es así, pues yo creo que no debería estar en la docencia y lo pasará mal en la docencia. Porque te da grandes satisfacciones, pero te exige un nivel de trabajo brutal debido a la administración, a la de mi visión, y grandes responsabilidades diariamente en el aula, y luego una proyección a más futuro, con lo que tú has podido afectar a esas personas que luego ya madurarán y tú le afectas, lo que es el valor cero de la educación. Personalmente yo creo que en Ceuta ocurre como en gran parte de España, que es que las administraciones educativas, sobre el papel todo es muy bonito, exige mucho, todo es excesivamente grandilocuente. Yo estoy en FP y las cosas son grandilocuentes, pero luego los recursos no acompañan, son terriblemente limitados. Luego yo soy partidario, Pili, de una educación mucho más sensorial, a lo mejor no un Montessori actualizado, pero desde luego la formación del ser humano a nivel holístico. Y eso parte de las emociones, de las sensaciones, de los sentimientos, del trabajo colaborativo. En España, por desgracia, no trabajamos así, la educación pública menos. La educación pública da la sensación que lo que quiere son una especie de automata programable que sepan perfectamente cómo se les va a responder. Eso no es educar. Eso no es educar. Eso es crear dogmas. En un país democrático como España, que yo estoy diciendo eso, pues habrá gente que dirá, bueno, esto es un exagerado, como está diciendo. Mire usted, hay que educar en libertad. No hay que educar en preposiciones. Para educar en libertad, tú tienes que dotar a los profesores, a los maestros, a las maestras, de un instrumento. El primer instrumento, la materia prima, es el alumnado. Si tú coges y tienes una ratio desmesurada, para los que no sean docentes, la ratio del número de alumnos que tienes tú en el aula, entenderán ustedes que si yo tengo una caja de zapatos de un 36, difícilmente voy a meter en esa caja de zapatos 10 pares del 40 o del 45. Aquí en Ceuta se hace. Están masificadas. Parecen esas granjas absolutamente deleznables de animalitos poniendo huevos o cosas por el estilo, las criaturas. El hacinamiento, yo soy ingeniero, como lo he dicho, o sea, existe un espacio vital para que el ser humano no se sienta agredido. Esos espacios vitales no se respetan, por ejemplo, aquí en Ceuta, por el rollito de que tenemos poco espacio. Oye, pues hágaselo usted mirar y vamos a crear algo de ingenio, y a lo mejor por los colegios en Ceuta deben estar en vertical y no en horizontal. Y suba usted en vertical y en horizontal dejen un espacio de esparcimiento a los chiquillos.
Porque si usted tiene asignado a 30 chiquillos o 35, con ellos tiene alumnos con necesidades educativas especiales, tiene TDAH, tiene déficit de aprendizaje, tiene personas de escolarización tardía, tienes criaturas que te han venido de Marruecos que solo hablan darilla. Y no, porque aquí muchas veces entienden que la hablar darilla es como un ataque. Yo cuando llegué a la Garantía Social hice 3 cursos de darilla en ese año porque mis alumnos eran niños transfronterizos. Entonces, ellos no hablaban en darilla por fastidiar. Es que era lo natural. Es como si yo me voy a Alemania y si me pasa algo diré, ¡ay, corcholi! O lo que tenga que decir. La espontaneidad de mi cerebro habla en lo que reconoce y con lo que se reconoce antes. ¿Vale? Y si hay algún alumno que utiliza el lenguaje como elemento segregador o para hacer alguna trastada, pues será un alumno. Pero por un alumno yo no tengo que condenar a los demás a no. Y yo te digo, yo me hice mis cursos de darilla, yo con mi alumno, además ellos veían que tú te acercabas a ellos, que lo intentabas comprender, porque solamente podemos desde el conocimiento aceptar a las personas. Podemos rechazarlas desde el desconocimiento y también desde el conocimiento, pero aceptarlas solo desde el conocimiento. El problema. Sí, eso. El problema aquí, una ratio excesiva, un porcentaje de interinidad en el profesorado brutal, en todo el brutal. Unos currículum que en muchos casos, aunque se hayan adaptado al siglo XXI, están desfasados, porque no están puestos en contexto con esta ciudad. Y una serie de aversión a lenguajes, dialectos como el darilla, que son lenguas vehiculares en el entorno familiar y no debemos verlo como algo que sea peligroso o enemigo. Debemos aceptarlo y que nos sirva para ayudar al resto de los chavales. Yo empiezo en Podemos porque estaba ayudando a señoras que tristemente, pues en los casos yo tenía, eran señoras que se habían casado muy jóvenes, venían de Marruecos, la habían casado muy jóvenes, normalmente en el barrio Príncipe había estado ahí circunscrita su vida, habían tenido una serie de niños y luego pues el señor se divorcia o lo que sea y queda la señora ahí y solo sabe darilla. Necesitaba, pues para sacar la nacionalidad española, aprender castellano y una serie de cosas. Yo estaba allí ayudando. No tenía ninguna intención de meterme en Podemos. Ya rondaba los 50 años, tenía ya varios libros que quería empezar a publicar. Mi padre estaba malito, acababa de nacer mi hijo. No tenía yo mucha intención de meterme en estas cosas. Pero sí que algunos señores de ultraderecha empezaron a llegar por ahí a decir sus tonterías, a tirar unos huevos, a insultar. Y a eso se unió que, como Podemos no importaba a los que lo llevaban, le dijeron o os presentáis a municipales o no podemos seguir dando los recursos. Y Podemos se va. En ese entorno aparezco yo y me dejo engañar o seducir por lo que había y decido liderar Podemos y meterme en un máster de elecciones, porque recordad que hubo 3 elecciones seguidas. Antes de que hagas la siguiente pregunta, Ramón, te quiero dar las gracias y te voy a llamar más a menudo para así callas a Pilar. Que, pues tú no sabes cómo hablar conmigo, no para de hablar. Venga, Pili, cariño. No, lo que pasa es que yo quería escucharle a él. Un problema que estamos teniendo ahora en la península es que nos vienen niños de distintos países inmigrantes y, claro, tienen que aprender el lenguaje de aquí. Esto les es muy necesario. Primero, por si tienen que acceder más adelante a la nacionalidad, para ampliar sus estudios, para encontrar trabajo, es que lo necesitan. Pero resulta que aquí pasa algo muy, muy raro, porque estamos en un país que tenemos un Instituto Cervantes y el Instituto Cervantes, los cursos que hace, parece que sean para europeos, no para las propias personas que viven en España, llámase Ceuta, llámase Andalucía, llámase Cataluña, que quieren aprender español. Entonces empiezan con, para todos los espectadores, quiero decir, el Instituto Cervantes es el que da el título que te dice que hablas español y que escribes español. Entonces ese curso tiene 4 niveles, el A, el B, el C y el D. El D ya es que lo hablas estupendo. ¿Qué nos ocurre? Que todos los extranjeros de Europa, de América, que vienen a aprender español a España son personas que han pasado por unos estudios, que están alfabetizadas y que tienen un nivel de cultura y que entienden nuestro mundo occidental. Por lo tanto,
el primer curso, que es el A, lo entienden perfectamente. Pero los inmigrantes que llegan vienen de distinto alfabeto, a veces no son letrados, ni siquiera es muy distinto que sepan. Si saben leer, aunque sea en otro alfabeto, pueden aprender otro tipo de escritura, pero algunos ni siquiera saben. Entonces, estas personas, si les pones en un colegio para español, no pueden aprender porque no están para el nivel de A1. ¿Cómo es posible que el Instituto Cervantes no haya preparado el aprendizaje de español para personas que tienen que vivir y trabajar y votar en España? Entonces, el problema que tenemos en la península es que además la enseñanza de estos niños y de estas personas está a cargo de voluntarios. Personas que dan todo de sí, pero que no tienen ni siquiera una formación y que solo trabajan con fotocopias y a veces solo con lápiz y papel, que lo ponen ellos. Tengo compañeros aquí en Barcelona que han estado intentando trabajar, hacer un método, lo dan a todo el mundo gratuitamente. Bueno, no sé cuál es la situación en Ceuta, si hay algún tipo de enseñanza para que puedan aprender el español. ¿Y cómo funciona? No, en principio eso está delegado en los centros educativos, Pili. No existe ninguna sucursal ni referente del Instituto Cervantes ni nada como lo que tú me has contado. Estaría la Escuela Oficial de Idiomas, pero ya estaríamos a otro nivel. Los chavales, que como yo te digo, los chavales que además que aquí son muchos menores que vienen de Marruecos, hablan darilla. Entienden muy difusamente el francés, Claro, aquí tendrías que invertir en inversión lingüística, porque como te he dicho, o sea, lo primero es conocer la lengua. Entonces, tendríamos que centrarnos en que se conozca la lengua y en el resto de facetas, pues das 4 cuestiones mínimas. Y, por supuesto, hacerlos sentir queridos y acogidos, no expulsados. ¿Cómo haces tú? Cuando hablamos, yo soy un defensor de la plurinacionalidad, soy un defensor del catalán, del vasco, del galego, por supuesto, porque la mayoría de la gente es sensata y lo utiliza como medio de diversidad y de ampliar la cultura de todos y de todas. Cuando uno no quiere ser sensato y quiere ser radical, utiliza la lengua para diferenciar, para enfrentar. Eso no solo lo hacen las lenguas cooficiales, quiero decir, personas con lenguas cooficiales, porque siempre se tiende a mirar al catalán y a señalar y tal. No, muchos españoles también lo hacemos. Quiero decir, con el castellano también se hace. Y eso no puede ser. Cuando llegan aquí los chavales que saben darilla, tú no puedes castigarlo por saber darilla. No puedes verlo como te he dicho, como algo que es enemigo, como algo que viene a sustituir al castellano, como esas cosas con el español. No puede ser. Entonces, cuando esto llega, los chavales lo primero que tienen que hacer es mucha inmersión lingüística. Pero la inmersión lingüística debe ir unida a la cercanía a la hora de educar. No debe ser tan estrictamente formal. Como tú dices, aquí hay algunos planes que son planes realmente de refuerzo académico, pero muchas veces lindan con el refuerzo en lengua para mejorar el nivel de castellano. Se llaman PROAP, planes de refuerzo de orientación. Esos planes también suelen estar en manos de personas muy noveles, que es su primer trabajo, sí que verá que sí que se lo pagan, y con mucha buena voluntad, de verdad, con mucho esfuerzo y tal, pero a lo mejor deberían darle una vueltecita de tuerca. No hay formación para maestros. Sí. Vale. No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no existe una formación específica. Además, teniendo en cuenta que estamos en una zona en la que esto es habitual, en la que siempre se ha tenido grupos de chavales con edades muy tempranas que vienen solo sabiendo darilla. Habría que hacer un estudio serio, que yo no sé si el Ministerio lo ha hecho, la Dirección Provincial de Educación, seguramente no. A ver estos chavales cómo terminan, si es que terminan. Habría que ver a ver cómo termina su vida formativa, educativa, y ya ver dónde termina. Gracias, Ramón. Te deseo lo mejor y además es una gran sensibilidad con la que hablas y me ha gustado mucho la entrevista y me ha ayudado a conocer esa parte de España. A tu disposición. Y si alguna vez quieres venir por aquí, charlamos para que lo veas, porque la verdad, o sea, en sitios especiales tienes que sentirlo tú. Tienes que estar, ya verás, yo la primera vez que llegué a Sevilla... Ya estamos en contacto.
Sí, Vamos a sí, contacto. por supuesto. Ya he dicho, en mi Vamos a teléfono lo dejar- tenéis, lo que necesitéis. Vale, vamos a José, que el becario, que quiere hacer una pregunta. Y digo, venga, anda, hazla. Vale, vale. Gracias, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta quizás un poco compleja de responder, dado la coyuntura actual de guerra que estamos viviendo en Europa, ¿no? El paraguas OTAN no cubre Ceuta y Melilla por el Tratado de Washington. Si bien, haciendo alusión a un artículo, dentro de todo ese tratado están cubiertos al ser soberanía española, pero los trámites burocráticos impedirían una reacción inmediata. No quiero direccionar la pregunta hacia una respuesta que pudieras tú plantearnos o darnos a saber. Quiero que tú la desarrolles según el contexto que tú creas oportuno desarrollar. ¿Cómo se sienten los ciudadanos ceutíes en este caso cuando ven que parte de sus presupuestos, de manera indirecta, a través de los presupuestos generales del Estado, van a sostener un bloque militar que claramente expansionista? Bueno, en primer lugar, antes de contestarte, José, darle las gracias a Only Vicious por el cariño con que se ha manifestado hacia mi persona. Sí que es verdad que intento ser siempre coherente y pedir perdón cuando me equivoco de corazón. Pues mira, es que has planteado la pregunta siendo una respuesta. Tú lo has dicho, amor. ¿Realmente Rusia ha empezado la guerra de Ucrania? Que la gente se lo plantee. A ver cuánta responsabilidad tiene Estados Unidos y la OTAN en esta guerra. ¿Vale? Eso no quita para que yo defienda que Ucrania debe vivir en libertad y que nadie debe, por supuesto, invadir. Y que se están cometiendo crímenes de guerra por los dos lados, pero sobre todo por parte rusa en este país. La OTAN, como tú has dicho, es un elemento expansionista. Quien no quiera verlo es porque no quiere verlo. La OTAN no surgió para nada más que no sea expansionar, para que las políticas neoliberales y militares de Estados Unidos se propagasen por todo el mundo, entre ellos por Europa. Europa, en el año 21, ha quedado muy claro que somos un títere de la política internacional de Estados Unidos. Y esa política internacional de Estados Unidos militarmente se materializa en la OTAN. Estamos viendo cómo hay países que ahora quieren pertenecer a la OTAN cuando antes no querían. Países que, curiosamente, al querer pertenecer a la OTAN, ahora tienen gobiernos de derecha, ultraderecha o muy derecha. Estamos viendo que está habiendo un cambio de ciclo político brutal, que viene de la confrontación económica entre Estados Unidos y China. Pero la gente eso no lo dice y mira para otro lado. Estados Unidos, a través de la OTAN, en el escenario del este de Europa, está enviando un mensaje a China y está dejando a Europa a nivel en el que estamos. Absolutamente al nivel en el que estamos. Miremos a mi vecino que tengo al lado, Marruecos. ¿Quiénes son ahora los principales defensores de Marruecos o colaboradores? Estados Unidos, Israel. Israel, parecía impensable que Israel, pues Israel y por supuesto Francia, que siempre ha estado ahí. Bien. Francia y Estados Unidos, la OTAN, por supuesto, Israel, que podemos hablar. No podemos estar proyectando ni gastando un duro en instrumentos de muerte, en instrumentos de expansión. No son instrumentos defensivos, lo hemos hablado antes, José. Hoy en día las guerras se ganan desde las tecnologías y desde la economía. Se puede entrar en guerra sin necesidad de matar a gente. Y yo, si matarla directamente, la haría sufrir con otra serie de cosas, pero tal. Y la OTAN es un instrumento expansionista de Estados Unidos que creó muy inteligentemente para condicionar desde la ONU a toda Europa. Y Europa ha quedado ahora en una entidad, una entelequia, si se me permite, que está intentando reconocerse, pero no puede reconocerse porque las injerencias estadounidenses son tan fuertes que ya no nos dejan. Y algún día se tendrá que hablar de la transición española y de la democracia española y del papel de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no solo estaba subvirtiendo la democracia iberoamericana en aquella época, para vender más plátano en Costa Rica o cosas por el estilo, no solo ahí. Pero claro, de estas cosas no se pueden hablar. De momento. De momento. La oportunidad. Bueno, pues ya vamos llegando a casi al final he dicho. Y vamos con el minuto de oro. Te voy a dejar la pantalla para ti solo. Y tienes, el que dice un minuto, dice 50 segundos, 1 minuto y medio. Pero
para el corte. A ver, quita José Honorio. Yo llevo ya tiempo aquí en Ceuta intentando transmitir un mensaje a la ciudadanía. Y es que no se dejen engañar. Y es que no se dejen engañar. Manipular no nos queda más remedio porque estamos manipulados por todas partes. Pero engañarnos no nos dejemos. ¿Y cómo puedo yo diferenciar dónde está el engaño? Se lo voy a dejar muy claro. Miren al político profesional. El político profesional es una revista que solo está defendiendo su silla, su interés y de lo que tiene alrededor. Usted coja a un político o a una política. Mire de dónde viene y hacia dónde podría ir cuando deje la política. Si no viene de ningún lado, ha crecido en la política, el único que puede hacer es ser político, solo puede estar en puestos de confianza, puesto a dedito, no lo vote. No lo vote, le está engañando. Le está quitando el futuro a sus hijos y a sus hijas. Y en esta ciudad más. En esta ciudad más. Huya del político profesional. Y luego, con su corazón y con su cabeza, vote usted a quien considere oportuno. Pero por favor, si alguien me está escuchando, miren quién es el político profesional o la política profesional. Un señor o una señora que solo ha sido político y que solo puede ser político o bien directamente desde una asamblea, un congreso o un senado, o bien en cargo a dedo de direcciones generales o su secretaría, ese señor o esa señora no aporta nada a su sociedad. Aporta mucho a sus bolsillos. No le voy a dar lemas de campaña, ni actuaciones de campaña, ni nada. Porque lo que estoy intentando es que empecemos a diferenciar dentro de todo este griterío, dentro de todas estas tampas, dentro de tantos conejos muertos en la chistera, al político auténtico, al que se va a preocupar por usted, el que se podrá equivocar, pero desde el intento hace una cosa buena, del que luego, si deja de ser político, volverá a su puesto de trabajo y seguirá haciéndolo con toda la honestidad y con toda la fuerza de la que sea capaz. Eso es lo único que le tengo que decir, y que cuando vayamos a votar seamos conscientes, por favor, seamos muy conscientes que el ser humano es tiempo. Es más, no es que sea tiempo, es falta de tiempo. Desde el mismo momento en que nacemos, el cronómetro empieza a correr. Y todos tenemos el momento en que nuestro cronómetro se parará. Pero en ese momento, puedes mirar a tu lado y vas a tener un hijo, una hija, una persona que te importa, un ser querido. Tienes que dejarle una mejor sociedad. Y para dejarle una mejor sociedad, no puedes votar al político profesional, a la política profesional. Y gracias a los que me estéis, las que me estéis escuchando. Pues, como dice Pili, un aplauso. Y bueno, y ahora que estamos aquí los cuatro, tenemos un vídeo donde ya nos vamos a despedir de Ramón, pero también que hoy es un día importante, por lo menos para mí y para todos nosotros, que es el 14 de abril. Y me he estado, llevan toda la tarde los compañeros mirando el vídeo, y es un vídeo de carnés de mujeres republicanas que defendieron con su vida y defendieron Madrid. Tengo todos estos carnés debido a mi abuela, que era la jefa mala, y nada, y un beso a Ramón. Chicos, ¿queréis despediros de Ramón? Yo a que le veo mucho. Un saludo desde un militante del Sumar. Del País Vasco y de Barcelona y de Madrid. Venga, nos vamos con la Hasta pronto, Ramón. La República. Un placer, un auténtico placer.